La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos a El Pan de la Palabra, y con ustedes está Marcos Manuel Márquez Pagán. Nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, no se encuentra con nosotros en este programa, pero sí nos acompaña con su oración y con su bendición. Continuamos este tiempo de la Cuaresma, que ya va avanzando y que debemos ya ir reflexionando cómo estamos viviéndolo, cómo vamos llevando este camino cuaresmal, que por etapas podemos ir llevándolo, ¿verdad?, de una manera más ordenada y quizás enfocándonos en algunos detalles específicos. Siempre tenemos espacio para comenzar, siempre tenemos espacio para empezar de nuevo. Por eso, ¿verdad?, la Cuaresma nos da este tiempo, nos da este espacio tan importante, porque tenemos todos los medios necesarios, ¿verdad? Todo el color morado, tenemos cada domingo un énfasis específico en alguna virtud, en algún tema en el cual tenemos que nosotros también ir meditando cómo vamos viviéndolo y cómo vamos en el camino hacia la santidad. Comenzamos el camino cuaresmal en el miércoles de ceniza, cuando veíamos de manera diocesana, ¿verdad? En nuestra diócesis de Ponce hemos determinado algunas palabras específicas para meditar, y el miércoles de ceniza era el encuentro, ¿no? Encontrarnos. Que luego para el primer domingo de Cuaresma es el discernimiento, ¿verdad? Ese poder tener los dos caminos, elegir entre caminos en el que el Señor nos propone, nos invita, nos sugiere que lo sigamos, que continuemos el camino hacia la santidad, y queda en nosotros esa responsabilidad en libertad y en la libertad que el mismo Señor nos ha regalado. Luego teníamos la escucha, donde aparecía el Señor en el segundo domingo de Cuaresma, en la transfiguración, donde nos invita a escuchar la palabra, a escuchar a Jesús mismo para hacerlo interiormente, llevarlo al corazón y luego al servicio de los demás. Y en este tercer domingo de Cuaresma estamos invitados al diálogo. Vamos entonces a meditar en estas lecturas que la Iglesia nos regala para este tercer domingo de Cuaresma, y que nos invita a reflexionar, a acercarnos al diálogo con Jesús. Ciertamente ya habíamos visto la escucha la semana pasada, y ahora entrar en diálogo, entrar en comunicación con el Señor, de tal forma que podamos nosotros también, en esa paz, en esa bondad que recibimos del Señor, establecer diálogos también, puentes de comunicación con los demás, con los que nos rodean, porque muchas veces no coincidimos en algunas ideas, pero sí, si entramos con diálogo, si entramos con la verdad, con la paz que el Señor nos concede, podemos también transmitir esta paz y esta verdad y caminar juntos precisamente en búsqueda del Señor Jesús. Vamos a comenzar con la lectura de la oración colecta para este tercer domingo de Cuaresma. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que esta oración colecta, que resume, si vemos de nuevo, resume prácticamente la espiritualidad que vivimos en la Cuaresma, habla de Dios como misericordioso, Dios de misericordia. Y luego la oración termina también con toda la intención que se hace, ¿verdad? Dentro de lo que se pide y lo que se resalta, termina diciendo que seamos aliviados por su misericordia. Así que está envuelta en la misericordia de Dios, en ese perdón, en esa piedad que el Señor tiene de nosotros, porque también conoce nuestra fragilidad, sabe cuál es nuestra realidad, y nosotros, dentro de las gracias que hemos recibido, entre lo que podemos responder y dentro de nuestras debilidades, también caemos, nos levantamos, tratamos de ser fieles al Señor
Y el Señor reconoce eso también, y por eso pedimos al Señor Dios de misericordia, y que además de ser misericordioso, es origen de todo bien, o sea, el inicio de todo lo bueno que podemos ver en el mundo, todo lo bueno que podemos encontrar, incluso en nosotros o en las demás personas, o en todos los acontecimientos que nos suceden. Todo proviene de Dios, ¿verdad? Por eso el bien que podemos encontrar ahí, podemos ver a Dios en cada uno de esos acontecimientos. Decimos que Dios es misericordioso, que Dios es el origen del bien, que es la bondad. Y le pedimos que en el ayuno, la oración y la limosna, o sea, las prácticas, los medios, las herramientas que utilizamos en la Cuaresma para acercarnos a Él, que en estos tres elementos, ayuno, oración y limosna, nos muestras el remedio del pecado. Es interesante porque cuando hablamos del pecado, muchas veces quizás lo señalamos a un área específica, ¿no? de tipo moral. Entonces, no nos damos cuenta que cuando ponemos en perspectiva, en realidad, lo que es el pecado en todas sus facetas, al final es egoísmo, en el querer yo enfocarme en mí mismo o incluso tener indiferencia de los demás. Ya sea porque se les utiliza, ya sea porque se aprovecha de ellos, ya sea porque simplemente estoy buscando algo para mí, solo para mí, me enfoco solamente en mí. Pues el pecado es eso. Entonces, el ayuno, que es desprenderme del alimento, ¿verdad? O de cualquier otro tipo de placer. La oración, que es apartarme del ruido del mundo, ¿verdad? Del ruido de las cosas que me pueden distraer de Dios y enfocarme en un diálogo directo con Dios. Y la limosna, que es desprenderme de aquellos bienes materiales, ¿verdad? Que pudiera yo utilizar para mí de manera egoísta o incluso hasta de manera buena, pero que decido salir de ellos para el bien de los demás. Estoy entonces mostrando que es el remedio al pecado, porque es el remedio al egoísmo, al solamente mirarme a mí, sino que entonces estoy saliendo de mí. A través de la oración me uno más con Dios, a través del ayuno pongo prioridades en que el Señor está primero y todo lo demás es secundario. Y con la limosna estoy no solo saliendo de mí hacia Dios con la oración, saliendo también estableciendo prioridades con el ayuno, sino que estoy saliendo ya casi como que una parte de mí y entregándosela a los demás, dando la limosna, ¿no? Dando de aquello que quizás podía ser algo bueno, necesario, conveniente para mí, pero estoy decidiendo otorgárselo a otro. Por lo tanto, es casi como que estoy entregándome a mí mismo a los demás. Con estos elementos que el Señor nos da y nos los muestra como remedio al pecado, le pedimos: mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. O sea, cuando interiormente yo reconozco que estas prácticas de la oración, el ayuno, la limosna, son gracia del Señor, son un privilegio que el Señor nos concede para poder, como un medio, salir de nosotros mismos y poder establecer estas prioridades, Dios primero, y en Dios todo lo demás. Pues entonces le pedimos: Señor, si no fuera por ti, yo no pudiera practicar esto. Si no fuera por tu gracia, yo no podría hacer lo que estoy haciendo. Por lo tanto, reconozco tu misericordia conmigo, la paciencia que has tenido conmigo. Reconozco, Señor, que si algo bueno puedo hacer yo, es reflejo de tu bondad. Por lo tanto, lo he recibido y lo único que yo tengo para ofrecerte es mi disponibilidad. Y por eso me humillo, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, nos humillamos interiormente, porque aunque sí reconocemos que el Señor nos ha dotado de algunas virtudes, nos ha dado unas capacidades, nos ha dado unos talentos, pues ciertamente el fruto y lo que se va dando de estos talentos, nosotros reconocemos que lo hemos recibido, no nos hemos otorgado la existencia a nosotros mismos, no lo hemos hecho nosotros mismos, sino que lo hemos recibido. Por lo tanto, al reconocerlo, decimos: Señor, aquí están, y los pongo a la disponibilidad de los más que los necesiten, de los necesitados, de aquellos que están cerca. Y siempre
como decimos, la gloria, la bondad, la honra siempre va a ser para Dios. Nosotros simplemente estamos a su servicio y hemos respondido a este llamado. Ciertamente, esta oración colecta, pudiéramos sacar muchas cosas más, pero específicamente podemos enmarcarla en el tema de hoy, de este domingo, que es el diálogo. Si establecemos diálogo con Dios en la oración, podemos entonces también dialogar con el hermano, que es un intercambio, ¿verdad? De hecho, en la limosna, el intercambio, esta comunión que se da es yo dar al otro, porque veo a Dios en él, veo a Jesús en él. Y al dar, estoy también siendo presencia de Dios, por lo tanto el otro va a poder ver que Dios se hace presente en ese acontecimiento, así que entramos en una comunión, entramos en un diálogo. Y lo mismo con el ayuno. Empiezo yo a salir de un placer que es necesario, ¿verdad? Pero lo pongo ante las prioridades. Primero Dios, salgo de eso, entonces establezco también la oportunidad de sentir esta necesidad que tengo del alimento, que tengo de cosas, ¿verdad? Que son materiales, y que al final depende todo de Dios, porque si yo, tan frágil, ¿verdad? Digamos tan necesitado, al privarme simplemente de un poco de comida, siento esa necesidad, entonces empiezo a reflexionar sobre mí mismo, sobre mi vida, cómo estoy dejando a Dios actuar en mi vida, cómo estoy dependiendo de Él, si realmente estoy estableciendo un diálogo coherente, si estoy estableciendo un diálogo, digamos, no tan bueno, pues entonces me ayuda a reflexionar. Así que ayuno, oración y limosna como elementos, como remedios para el pecado y para reconocernos necesitados de la misericordia de Dios. Pausamos y regresamos en breve. Comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en este tercer domingo de Cuaresma, en que nos enfocamos en esta palabra que es el diálogo, y que también, ya alguno lo habrá notado, que tenemos unos cántaros vacíos, ¿verdad? Evidentemente, ya si vamos a hacer un poco más de referencia sobre ello en el Evangelio, donde vamos a ver este diálogo de Jesús con una samaritana. Pero antes vamos a ir comentando, porque vamos haciéndolo poco a poco, y vamos a ver cómo todas las lecturas van a estar enlazadas, porque esta es la gran riqueza de la iglesia, cómo podemos ver que desde el Nuevo Testamento leemos el Antiguo Testamento desde Jesucristo, y todo entonces empieza a cobrar sentido, todos los símbolos, todos los acontecimientos, incluso gran parte de las profecías y de los acontecimientos históricos y de los actos de Dios en la historia del pueblo de Israel, podemos ver que son iluminados y que son, digamos, reflejados, o como una reflexión que no se percibía y que ahora, desde la revelación en Cristo, podemos verlo con mayor claridad. Vamos a hacer lectura de el Salmo, que en este caso nos toca el Salmo 94, y es un salmo muy interesante porque es una invitación, y vamos a ir poco a poco viéndolo dentro de cada una de los versos. Escucharemos tu voz, Señor. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos tu voz, Señor. Este salmo, que es el salmo invitatorio en la liturgia de las horas, para los que hacen la liturgia de las horas, ya sea en laudes al comenzar el día o en el oficio de lectura, cuando se comienza la liturgia de las horas, se
recita este salmo en su totalidad, un poco más extenso, porque es como la puerta, ¿verdad? Como digamos, la bienvenida a comenzar toda la estructura de oración que se tiene con el oficio divino. Entonces, comienza, vengan, haciendo una invitación. Podemos decir, ¿verdad?, que en los salmos, como hemos comentado otras veces, se utilizaban, o por lo menos tenían esta estructura de recitarse o cantarse en el templo. Algunos de ellos, ¿verdad?, otros simplemente fueron cánticos que se fueron desarrollando con el tiempo y que también fueron siendo editados, ¿verdad?, según iba dándose acontecimientos a través de la historia del pueblo de Israel, y entonces se actualizaban para darle un sentido más relevante a la hora de cantarlos o de recitarlos. Y hace la invitación, vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Esta imagen de la roca es bien interesante porque va a hacer referencia luego más adelante en el mismo salmo. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entonces, invita, llama, ¿verdad?, hace este llamado, digamos, alegre a que todos se acerquen a la roca firme, sólida, que es Dios, que lo aclamen, que lo vitoreen, que le den gracias, que lo aclamen con cantos, ¿verdad? Está haciendo el llamado a todos, digamos, a todos los distintos ministerios, podríamos decir, dentro del templo, a los que cantan, a los que dan gracias, a los que vienen con vítores, a los que utilizan instrumentos, a los que simplemente utilizan su voz, a todos, porque el Señor es la roca, el Señor es nuestra firmeza, el Señor permanece. Y sigue la invitación, acá dice, vengan, aclamemos al Señor, luego lo repite, vengan, postrémonos por tierra. Era la imagen, lo que decíamos en la oración colecta, la imagen de la humillación, de reconocer, Señor, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos un ministerio, tenemos canciones, tenemos cánticos, tenemos alabanzas de acción de gracias, pero nos postramos por tierra bendiciendo tu nombre, porque sabemos que lo hemos recibido de ti, y simplemente lo ponemos al servicio tuyo y al servicio de los demás. Creador nuestro, ¿ves? Reconoce al Señor como el creador, como el inicio, como el principio. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Interesante porque si lo vemos desde esta perspectiva de la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad?, toda esta historia con Moisés, que luego vamos a ver en la primera lectura del Éxodo, el pueblo sale de Egipto, es liberado, el Señor los acompaña en el desierto, y luego cuando llegan al monte Sinaí establece una alianza. ¿Y cuál era esta alianza? Aparecen los mandamientos y el Señor establece que el pueblo será no cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios, su pueblo, ¿verdad? Y aquí lo compara con el rebaño de ovejas. Este rebaño, el pastor, es un símbolo muy significativo prácticamente en toda la Biblia, y que Jesús también lo recoge, pero que hace referencia a que es un pueblo, son todos un solo pueblo, Dios es el pastor, y ellos son el rebaño que Él guía. Así que, ¿por qué el pueblo hace todo esto con Dios? ¿Por qué le dan gracias? ¿Por qué se postran ante Él? ¿Por qué lo reconocen como creador? Esto es prácticamente un resumen de cómo se da la alabanza y por qué se da la alabanza, ¿no? Reconocen que Dios es el creador de todo, el creador del pueblo, y no tan solo como un Dios al cual hay que someterse, al cual hay que obedecer porque está ahí, porque es lo máximo, porque no es por eso. Va más allá. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. O sea, hay una relación, hay un diálogo de intimidad entre el pueblo y Dios. Por lo tanto, aquí se establece una diferencia también entre los demás pueblos que tienen sus dioses, pero que prácticamente les sirven por miedo o simplemente se someten a los estatutos de una religiosidad en la que los dioses son implacables, o que simplemente te escuchan o no te escuchan, ¿verdad? Y es una relación que no es esta de intimidad, es de separación, de lo más apartado, de la incertidumbre. En este caso, Dios establece una alianza y el pueblo lo reconoce,
es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y aquí viene dato interesante porque llama a la adoración, a la oración, a los cánticos. El Señor es la roca, el Señor es nuestro Dios, el Señor es el creador. ¿Verdad? Prácticamente hace todo este resumen y luego, como el autor de este salmo, ya sea un hombre o mujer de fe, hace un recorrido o hace un recuerdo de las obras de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y miren qué interesante, dice: ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Porque ¿qué pasó allí? Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. O sea que hace todo este recorrido, recuerda que hay una alianza y todo, y después les dice: cuidado, advertencia, recuerden lo que sucedió en el pasado, no endurezcan el corazón como pasó en Meribá. ¿Y qué fue lo que pasó en Meribá? Eso lo vamos a leer luego en la lectura del Éxodo. Meribá y Masá, donde el pueblo dudó, lo pusieron a prueba, dudaron, aunque habían visto las obras del Señor. O sea, habían visto las plagas en Egipto. Luego salieron, vieron el mar abrirse delante de ellos para pasar y cómo cubrió al ejército egipcio. Mientras caminaban por el desierto, una nube los cubría durante el día, una columna de fuego durante la noche. Para comer, maná, codornices. Y así, incluso, llegan al monte Sinaí y se da la alianza. El Señor le otorga los mandamientos y hace la alianza del pueblo de Dios. Así que vieron tantos acontecimientos, esto y otros más. Y aún así, cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra, cuando ya estaban llegando, estaban muy cerca, se da este tentar a Dios, digamos, este dudar de si realmente valía la pena, ya que estamos aquí, ya hemos pasado por el desierto. Dudaron, pusieron a prueba, endurecieron su corazón. Por eso, esta invitación: vengan, aclamen, vitoreen, adoren y póstrense por tierra, bendiciendo el nombre del Señor, porque nos ha creado y ha hecho una alianza con nosotros. No es cualquier Dios. No podemos dudar, aún en los acontecimientos más difíciles, aún cuando ya hemos pasado tanto, que ya hasta casi que nos cansamos. No endurezcamos el corazón, dispongámonos a creer en Él, humillémonos interiormente y utilicemos los medios: la oración, el ayuno y la limosna. Pausamos y regresamos en breve. El pan que alimenta y da la vida eterna. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos de nuevo al Pan de la Palabra en este tercer domingo de Cuaresma, en el que estamos meditando el concepto o la palabra del diálogo. Ya acabamos de hacer una lectura orante del Salmo 94 y vamos a darle una continuidad con la lectura o con la primera lectura de este tercer domingo de Cuaresma. Es evidente que va a hacer referencia tanto a lo que pasó en Masá y Meribá, a la roca de la que hablábamos también en el Salmo 94, pero también va a haber un detalle muy importante que va a hacer referencia luego, como lo veremos en el Evangelio. Así que vamos a hacer lectura del libro de el Éxodo en el capítulo 17, versos del 3 al 7. El pueblo, torturado por la sed en el desierto, protestó contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto a nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco más y me matan a pedradas. El Señor respondió a Moisés: avanza a la cabeza del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel. Lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo y camina, que yo te espero allá sobre la roca, en Horeb. Golpea la roca
y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá, tentación, y Meribá, careo, porque allí los israelitas exigieron pruebas al Señor y se encararon con él diciendo: ¿está realmente entre nosotros el Señor o no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, bien interesante cómo se da esta dinámica del pueblo, porque ya estaban llegando, Masá, Meribá ya está bastante cerca, ¿verdad? Si pudiéramos ponerlo más o menos en el mapa, pero que lo importante no es el lugar geográfico, sino más bien lo que significa. Ya vimos, Masá significa tentación y Meribá, careo o discordia, ¿no? O enfrentarse. Entonces, aquí lo que estamos, ¿verdad? Que podemos ir llevándolo poco a poco, es como el pueblo, después de haber vivido unos acontecimientos tan y tan impactantes de la presencia de Dios, donde se afirma y se reafirma que Dios está con el pueblo, que los sacó del país de Egipto, y aunque van caminando por el desierto, no van dando vueltas, ¿verdad? A lo loco, perdidos, sino que Dios los va acompañando. Y aún así, como es evidente, están en el desierto y sienten sed. Ahora, no es lo mismo, ¿verdad?, que estén pasando por el desierto, sientan sed y de alguna manera, ¿verdad?, pues puedan dialogar, puedan exponer, puedan hablar con Moisés, qué vamos a hacer, cuál es el plan, qué ideas podemos traer todos, hacia dónde nos podemos dirigir. Eso es una forma. La otra forma es: tengo sed, Moisés, resuelve, tú eres el líder. Y encima nos traíste para acá, pues tú eres el que tienes que resolver. Porque esta manera de pensar de que lo hace todo el líder, donde los demás nosotros exigimos, y lee que lo haga porque él fue el que nos sacó, yo no se lo pedí, él fue el que nos liberó, ¿verdad? Eso es un poco de mal agradecimiento, pero si lo vemos desde esta perspectiva, estamos viendo dos formas distintas de resolver la situación. Una es la queja, el careo, la tentación, incluso llegar a decir: Moisés, no sabemos si Dios está aquí con nosotros, esto como que es culpa tuya, ¿por qué nos traíste aquí? Nos vamos a morir de sed. O sea, el mismo Moisés, que en la escritura dice que era un hombre tan paciente, ¿verdad?, y tan llevadero, la oración que hace el Señor cuando el pueblo le reclama. Miren cómo comienza la lectura. El pueblo, torturado por la sed en el desierto, y no es para menos, están en el desierto, protestó contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Solo para hacernos morir de sed, junto a nuestros hijos y nuestro ganado. O sea, le está echando la culpa. No está proponiendo ideas, no está dialogando. Simplemente está: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco más y me matan a pedradas. O sea, el reclamo era, o sea, a pesar de ver los acontecimientos, los milagros, las pruebas, o sea, tantas cosas, y le caen encima y casi que lo van a matar a pedradas, como dice Moisés. O sea, ¿qué puedo hacer con esta gente que con tantos signos les has demostrado tu amor, tu cariño, tu misericordia, y aún así endurecieron su corazón? Fueron malagradecidos. No estuvieron atentos a que ese era el modo de proceder de Dios. O sea, cuando las cosas van bien, cuando las cosas ya se están bien establecidas, como que, ok, chévere, nos acostumbramos tanto a que deben seguir así, que cuando se asoma un poquito la cruz, nos rebelamos. Y yo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Pero por qué si las cosas iban tan bien? Y de momento una sorpresa, y de momento esta enfermedad, y de momento este familiar, y de momento aquel problema, y de momento una mala situación, y de momento la mala voluntad de alguien. ¿Por qué? Podemos hacerlo de dos formas. O establecemos un diálogo primero con el Señor y después buscar maneras de cómo resolverlo, o simplemente establecer la queja, señalarla, ver el problema y no dar soluciones, que es lo que está sucediendo aquí, porque endurecen el corazón. El Señor respondió: avanza a la cabeza del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel. Mira qué bien.
O sea, no que se fuera él solo, sino que se viera que es él y algunos ancianos. O sea, lo está haciendo en comunidad. Lleva en tu mano el bastón con el que golpeaste las aguas del Nilo. Yo te espero allá en el Horeb. Golpea la roca y de allá brotará para que beba el pueblo. Pues llegan allá, llega a la roca, toca la roca, sale el agua. Entonces, interesante, porque a pesar de la mala disposición de la gente, a pesar de que era una queja infundada, no tiene ningún tipo de fundamento real, porque la verdad es que el pueblo tenía sed, pero podían resolverlo. Tantas cosas habían sucedido como el Señor no iba a resolver algo tan simple como la sed. Y les da agua. El Señor, como quiera, responde al llamado. Lo hace por medio de Moisés y de los ancianos. Quizá alguno de los ancianos se había quejado también. Y aún así, escucha la oración en su misericordia y provee. Porque el Señor no es como nosotros, ni rencoroso, ni que se pueda sentir ahí ofendido porque alguien le dijo que si no le daba agua. Respondió a la oración y el pueblo reconoció igual que Dios estaba allí, pero había endurecido su corazón. Y por eso canta el Salmo, que no se endurezca hoy nuestro corazón. Recordemos las hazañas del Señor en otros acontecimientos de nuestra vida, en la historia de nuestra vida. Y veamos que el Señor siempre ha obrado, siempre ha estado presente. Por lo tanto, si lo ha hecho en esos momentos, ¿por qué hoy no? ¿Por qué no podemos dialogar con el Señor hoy y establecer entonces esa comunicación, ¿verdad? Humillarnos interiormente, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, si has obrado en otros momentos, hoy, en este momento, en esta situación, también puedes obrar. Este es el alimento que nos da la palabra de Dios, que precisamente es como nosotros llamamos a este programa. Así que vamos a hacer la lectura del Evangelio y a partir el pan, que es un pan, ¿verdad?, que nos nutre y que nos alimenta, y que así como nosotros lo partimos, lo compartimos, lo repartimos, pues entonces hacemos lo mismo con la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy, ahora, con estos textos. Los vamos desmenuzando, los vamos, ¿verdad?, repartiendo, profundizando. Ya hemos visto las señales de la roca, la discordia, un diálogo que no es muy, casi no podemos del diálogo, es casi como una discusión, pero que al final termina con algo muy positivo, con el agua que emana de la roca. Así que este Dios firme, fuerte, al cual que hay que alabar, vitorear, que nos invita el Salmo a que no endurezcamos nuestro corazón, que lo alabemos, que nos postremos en tierra, que reconozcamos que nuestro Creador es más, que es nuestro Dios y somos su pueblo porque hay una alianza. Ese Dios firme hizo brotar agua de esa roca y le dio a beber a todo un pueblo. Esta imagen del agua, que parece algo muy, muy sencillo, porque la gente tenía sed, pues evidentemente lo que le va a dar es agua. Vamos a ver cómo toma un sentido nuevo, cómo toma, cómo se convierte en un signo distinto en la lectura del Evangelio según San Juan, pero eso lo vamos a ver en la próxima intervención. Hacemos una pausa y regresamos rapidito. También resurrección, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en el pan de la palabra, en este tercer domingo de Cuaresma, con la lectura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versos del 5 al 42. Un texto bastante extenso, con muchos detalles, pero que vamos a ir leyendo poco a poco y que después vamos a ir comentando, ¿verdad?, en la medida de que nos dé el tiempo. En cierta ocasión llegó Jesús a una población de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del viaje, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido a la población a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Por qué tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?»
Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo donde bebieron él y sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se volverá en él un manantial que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed ni tener que venir aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le respondió: no tengo marido. Jesús le respondió: tienes razón en decir que no tienes marido, porque 5 maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le respondió: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, más aún, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores han de adorar al Padre según el Espíritu y la verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo según el Espíritu y la verdad. La mujer le contestó: sé que va a venir el Mesías, es decir, el ungido. Cuando Él venga, nos lo enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, que estoy hablando contigo. Enseguida llegaron los discípulos y se quedaron extrañados de que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, nadie le preguntó qué quería o por qué hablaba con ella. La mujer dejó allí su cántaro y se fue a la población a decirle a la gente: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Ellos salieron de la población y se dirigieron a donde Jesús. Entretanto, los discípulos le ofrecieron de comer, pero él le respondió: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Sus discípulos se preguntaron: ¿sería que alguien le trajo de comer? Jesús añadió: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten la vista y contemplen los campos, ya están dorados, listos para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y recoge la cosecha para la vida eterna. Así se alegran los dos, el sembrador y el segador. En una cosa sí tienen razón, el dicho aquel, que uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no cultivaron con su trabajo. Otros trabajaron y ustedes se benefician de ese trabajo. Muchos samaritanos de aquella población creyeron en Jesús al oír lo que la mujer les contó, que le había dicho todo lo que había hecho. Y cuando llegaron a donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oírlo a él, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos contaste. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, evidentemente es un texto extenso. Se han tomado todos los versos y todos los detalles propios de la perícopa, pero vamos a ir
profundizando poco a poco en los signos, sobre todo, que aparecen ahí y que nos sirven de enlace con todas las demás lecturas. Dice que Jesús entra en la población de Samaria, sobre todo Sicar, que es la capital de Samaria, queda dentro del mapa, ¿verdad? Si lo vemos en la extensión territorial de la Palestina del tiempo de Jesús, sería en el sur queda Judea, en el centro Samaria y en el norte Galilea. Así que si van de Galilea a Judea, siempre hay que pasar por Samaria, pero los judíos siempre iban por, es decir, así por la orillita, para no tener que cruzar Samaria, porque ciertamente no le iban a dar hospedaje y evitar el encontronazo con los samaritanos. Para un judío, todos los samaritanos eran heterodoxos, o eran, ¿verdad? No tenían la verdad, practicaban una religión que no era correcta. Pero resulta que los samaritanos tenían su propio Pentateuco, sus propios sacerdotes, su propio lugar sagrado en el monte Garizim, que era el equivalente al templo de Jerusalén, y que tiene sus diferencias desde el tiempo de la división del templo cerca del siglo VIII, donde el reino del norte fue invadido por el imperio asirio, y luego las personas del reino del norte, de las 10 tribus del norte del pueblo de Israel, se mezclaron con estas personas, hasta que llega entonces Babilonia, se lleva al reino del sur durante 50 años, ¿verdad? Como esclavos, y cuando regresan, aquella que quedaba del reino del norte, en el centro, que es donde queda Samaria, algunos querían ayudar a la reconstrucción del templo, otros se opusieron, y desde ahí empezó una discordia entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Los judíos porque decían que eran descendientes directos del pueblo, no se habían mezclado con ningún otro pueblo y habían sido fieles incluso hasta en Babilonia. Entonces, pues empezó una discordia y ahí se separaron. Desde ahí, prácticamente una discordia de casi 500 años, no se llevaban bien judíos con los samaritanos, que de hecho todavía existen comunidades pequeñas digo pequeñas, pero en realidad son bastantes, de samaritanos. Entonces, dice que en el lugar, era Samaria, cerca del pozo, Jesús se sienta allí y miren qué interesante, Jesús, aunque le dice, dame de beber, no es lo mismo en que se esté aprovechando él o pidiendo un favor para él de manera egoísta, sino él pide para ofrecer. La samaritana se extraña y le dice, ¿cómo es que tú eres judío y encima me pides algo? O sea, encima judío, hombre, le pide como que, ok. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú me pedirías a mí. Entonces, bien, le dice, y ella como que no entendió, siguió pensando, pero no tienes cántaro, no puedes sacar el agua, ¿cómo es que tú me vas a dar algo a mí? Y entonces le hace, eres tú, ¿verdad? Y le entra la curiosidad, eres tú mayor que nuestro patriarca Jacob, ¿verdad? Que fue el que nos dejó este pozo aquí. Dice, todo el que beba de esta agua te va a tener sed, pero el que beba, yo le daré, que salta hasta la vida eterna. Ya no le reconoce como un judío cualquiera, ya lo reconoce como Señor, dame de esa agua. Y después, más adelante, Jesús le hace la llamada, pues trae a tu marido y tal. Y después lo reconoce como profeta. Y después más adelante lo reconoce como Mesías. Pero aquí viene el dato interesante. Y es que estas aguas, ¿verdad?, van a simbolizar aquel pensamiento antiguo. Aquí dice que el pozo es hondo. Que por eso le dice, no tienes un cántaro, ¿cómo es que, ¿verdad? Nuestro pozo que es hondo, el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Un pozo profundo, de doctrinas que se habían complicado, que se habían dividido, que había hecho gente egoísta, que habían tenido una mala práctica. Esa agua antigua, Jesús viene a traer una agua nueva, una revitalización nueva, un pensamiento nuevo, que indistintamente fueran hombre o mujer, samaritanos, judíos, en Jerusalén o en Garizim, ¿verdad?, ya sea en Judea o sea en Samaria, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y aquí es donde viene entonces a tener sentido aquella respuesta que Jesús le hace a los discípulos de que yo no tengo para comer un alimento
que yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Y ellos volvían y lo entendían mal, como la samaritana entendió lo del cántaro con el agua. ¿Verdad? ¿Será que alguien le trajo comida? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Llevar el amor de Dios, la misericordia de Dios a todos. Porque Dios es amor, por lo tanto, eso es lo que viene a traer el Señor. Una nueva forma de ver la realidad y de vivir incluso la religiosidad. Para eso tenemos el tiempo de la Cuaresma con el ayuno, la oración, la limosna y en este domingo el diálogo, que es lo que hemos estado haciendo a través de estas lecturas. No nos queda tiempo para más, así que nos veremos en el próximo programa de El Pan de la Palabra. Feliz domingo. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.